Señora, su gafete no escanea. Eso fue lo que dijo el guardia de seguridad, confundido, casi avergonzado, mientras yo estaba parada en el vestíbulo de un edificio al que había entrado cada día laborable durante 7 malditos años. No tarde, no resaca, no en chanclas con un Starbucks y una esterilla de yoga como algunos altos ejecutivos. No, yo sostenía un informe trimestral de cumplimiento en una mano y medio wrap de atún en la otra cuando el sistema de repente decidió que yo no existía. Me reí. Pensé que era un fallo. Le dije a Mark que lo intentara de nuevo. Lo hizo 3 veces. Luego llamó a Recursos Humanos. 10 minutos después, una mujer de labios apretados llamada Kelsey, que una vez me pidió ayuda con su solicitud de hipoteca, llegó con un tono de necesitamos hablar en privado, y un sobre beige como si estuviera sirviéndote en un funeral. Dentro una carta de despido efectiva inmediatamente, reestructuración, sin más explicación. Sin aviso, sin oferta de transición, solo una lista de puntos sobre el protocolo de desvinculación y una línea sobre la devolución de propiedad de la empresa. Tenía 2 dispositivos, ambos entregados esa tarde. ¿Quieren saber lo insignificante que me hicieron sentir? Me cobraron $147.98 por accesorios no devueltos. Resulta que olvidé empacar la funda de laptop de $9 de Office Depot. Esos $10,000 de indemnización que tiraron como un hueso, ya grabados, ya insultantes. Creo que podrían haber incluido al menos la taza de la empresa que guardaba en mi escritorio. La que tenía un error tipográfico que decía, y Ron dice SHT en Comic Sans. Pero no, aparentemente eso era propiedad de la marca interna. Mi proyecto Risktream Delta acababa de alcanzar el 121% de sus KPIs trimestrales. Estábamos 6 meses adelantados al cronograma de auditoría. Nuestras asociaciones con proveedores estaban cerradas y habíamos recibido una felicitación interna de compras hace 2 semanas. 2 semanas y ahora me estaban escoltando fuera del edificio alguien de la mitad de mi edad que todavía escribía contraseñas en post-its. No lloré. Esa es la parte que sorprende a la gente. No grité, no pedí nombres. Solo hice una pregunta. ¿Quién me reemplaza? Kelsey parpadeó. Luego me dio esa sonrisa. Ya saben, esa tensa ensayada certificada por Recursos Humanos. Esto no se trata de un reemplazo, Rachel. Se trata de una realineación organizacional. Realineación organizacional. Más tarde, un amigo desde adentro me susurraría que todo mi equipo estaba siendo reasignado bajo el sobrino del CEO, Todd. Sí, el mismo Todd que una vez presentó una RFP con la palabra confidencial mal escrita 2 veces. Así que me fui. Sin fiesta de despedida, sin publicación en LinkedIn, solo un asentimiento silencioso a la recepcionista y una caminata por el estacionamiento que se sintió como si alguien me estuviera arrancando la piel de la dignidad paso a paso. Me senté en mi Corolla durante 15 minutos. Simplemente me quedé sentada mirando el volante, repasando cada noche tardía, cada fin de semana sacrificado. Cada vez que me quedé callada mientras algún hombre con un traje más caro reformulaba mi trabajo y lo llamaba un avance. Había pasado 7 años construyendo sistemas, desenredando líos y entrenando a recién graduados de MBA que no podían leer una cláusula sin tropezar. Y esta era mi recompensa. Si has llegado hasta aquí, oye, hazme un favor. Dale a me gusta. Suscríbete si quieres escuchar qué pasa después. No suelo pedirlo, pero el equipo detrás de estas historias trabaja duro. Y seamos sinceros, el 95% de ustedes están al acecho como ese pasante que siempre olvida confirmar su asistencia para el pastel en la sala de descanso. Solo haz clic. Ayuda más de lo que crees. Volviendo al tema. Revisé mi cuenta bancaria. $10,238.91. Eso era todo. Sin trabajo, sin referencias, sin plan de jubilación. Tenía una bolsa de tela, un archivo de auditorías redactadas y un nivel inquietante de rabia que mantenía guardada tras los dientes. Esa noche bebí media botella de Merlot de una taza de viaje y solicité un puesto para el que me habría reído hace un año, una pasantía en la Oficina Federal Reguladora de Cumplimiento Corporativo. Nivel de entrada, temporal, sin beneficios, pero venía con un gafete. Me llamaron a la mañana siguiente, dijeron que estaba sobrecalificada, pero que les gustaba mi formato.
Preguntaron si podía empezar el lunes. Dije que sí. Pasé las primeras 3 semanas intentando fingir que no estaba pasando. Ya sabes cómo va. Retocar el currículum. Adornar el titular de LinkedIn. Ponerse una cara valiente como si tu carrera no se estuviera desangrando en una zanja entre la redundancia estratégica y mucha suerte en futuros emprendimientos. Solicité 47 trabajos. Fui ignorada por 39. Los otros 8 enviaron correos de rechazo tan amables que podrían haber servido como obituarios. Gracias por tu impresionante experiencia, pero hemos decidido seguir adelante con otro candidato. Traducción: alguien más barato, o alguien que no acababa de ser despedido bajo una nube de preocupaciones de rendimiento, lo cual, spoiler, descubrí que había sido susurrado a algunos oídos por el mismo CEO que firmó mi indemnización. Sí, resulta que la promoción de Todd no fue solo una realineación. Fue una carnicería, y yo era el sacrificio. La noticia corrió rápido. El mundo de las finanzas es pequeño. Una excompañera, Carla, bendita sea su caos, me llamó borracha un viernes por la noche y dijo: Rachel, no lo oíste de mí, pero Todd le dijo a la gente que arruinaste la auditoría del segundo trimestre. Por eso te despidieron. Arruinaste la auditoría. La auditoría del segundo trimestre que lideré mientras Todd estaba ocupado escribiendo mal, fiduciario, en un resumen de proveedores. Pero una vez que esa mancha llega a tu expediente se queda. Estaba irradiada. Las empresas que antes me suplicaban mi opinión no respondían mis llamadas. Incluso me dejaron plantada en una entrevista. Literalmente me senté en el vestíbulo durante 46 minutos antes de que alguien saliera y dijera: «Oh, pensamos que habías cancelado». A mediados de febrero, había quemado la mayor parte de esos $10,000, alquiler, gasolina, un intento mal calculado de optimismo en forma de un corte de pelo caro que lamenté de inmediato. Empecé a decir que sí a extraños trabajos de consultoría que pagaban con exposición y promesas. Una startup me ofreció un puesto fraccional con potencial de capital, que en jerga corporativa significa trabajarás gratis hasta que cerremos en 6 meses. Y luego a las 2 de la madrugada de una noche de insomnio, vi un anuncio: pasantía regulatoria junior, Oficina Federal de Cumplimiento Corporativo, $12 la hora, sin beneficios, verificación de antecedentes requerida. La solicitud era un formulario de 10 páginas que parecía no haber sido actualizado desde Windows 95. Lo llené de todos modos. No lo hice por venganza. Todavía no. Lo hice porque me estaba ahogando y ese anuncio parecía un trozo de madera a la deriva. 3 semanas después me llamaron a una oficina gris en un edificio de concreto con luces parpadeantes y café que sabía a plástico quemado. Una mujer llamada Janet, con un portapapeles y sin emociones visibles, leyó mi currículum y dijo: «Sabes que estás sobrecalificada, ¿verdad?» Asentí. Me preguntó por qué quería el puesto. No le di un discurso sobre ética impulsada por la misión o sobre querer marcar la diferencia. Dije: «Pese cómo funciona el juego. Quiero aprender las reglas de quienes las hacen cumplir». Ella me miró fijamente por un segundo, luego garabateó algo y dijo: «Empiezas el lunes». No era glamoroso. Compartía un cubículo con otros 2 pasantes, uno de los cuales pasaba sus días navegando por Reddit y hablando de criptomonedas como si las hubiera inventado él. Archivo expedientes. Asistí a horas de revisiones de cláusulas legales tan secas que podía sentir mi alma desmoronarse como hojaldre. Pero escuchaba, prestaba atención y aprendía. Aprendí sobre rastros de auditoría, cadenas de datos, disparadores de cláusulas retroactivas y los mecanismos legales exactos que podían descarrilar una fusión si hasta una coma estaba fuera de lugar. Janet una vez me dijo: «La gente piensa que la regulación se trata de reglas. No es así. Se trata de influencia. Solo tienes que saber dónde están los puntos de presión». Me lo tomé a pecho. Lo escribí en una nota adhesiva y la pegué dentro del cajón de mi escritorio. Esa nota adhesiva me acompañó hasta la cima. No grité cuando descubrí que Byron, la empresa que destrozó mi carrera, había sido añadida a una lista de vigilancia de posibles adquisiciones. Simplemente subrayé la fecha y esperé. Las paredes del cubículo eran beige. El silencio era fluorescente y la impresora siempre se atascaba cuando pasaba alguien importante. No era glamoroso, pero era mío.
Llegaba temprano, me quedaba hasta tarde, no hablaba mucho. Tomaba notas cuando otros miraban Instagram, hacía preguntas que nadie más se atrevía a hacer, como por qué una sola firma de contrapartida faltante en un anexo de podría paralizar una fusión completa, o como una cláusula de 7 palabras enterrada en un DA podría aniquilar bonificaciones de retención de la noche a la mañana. Me volví fluida en notas a pie de página y subcláusulas. Quirúrgica, empezaron a llamarme. No a la cara. Dios no lo quiera, nadie elogiaba al pasante sobrecalificado, pero oía los susurros. Dale eso a Rachel. Ella no falla. Y no fallaba porque sabía lo que costaba ser pillada desprevenida. La mayoría del personal junior trataba las inspecciones como una lista de verificación. Paseo, registro de proveedores, matriz de cumplimiento básico. Hecho. Yo trataba a todos como una escena de un crimen. Te sorprendería lo que la gente deja atrás en Mérida: borradores antiguos, marcas de tiempo sobrescritas, fraudes casuales que se esconden como moho bajo los rodapiés. Señalé una empresa fantasma de proveedores una vez porque la dirección en su factura coincidía con una Pizza Hut en Tepique. Otra vez rastreé los pagos personales de Tesla de un CFO a un gasto de infraestructura clasificado. Nadie me dio las gracias, pero dejaron de verificar mis cálculos. Fue entonces cuando Claudia se dio cuenta. Alta funcionaria con una antigüedad tan larga que su nombre estaba en la etiquetadora de la sala de café. El tipo de mujer que vestía de gris como si fuera una armadura y manejaba el silencio como una cuchilla. Una vez anuló una adquisición de $90 millones porque un ejecutivo olvidó revelar una participación en las Islas Caimán. Nunca levantaba la voz, solo pasaba un memo por la mesa con una nota adhesiva que decía: página 4, nota 7, inténtalo de nuevo. Me invitó a ser su sombra. Al principio, solo eran entrenamientos básicos. Ley de adquisiciones 101, contingencias inversas, trampas de colchón de depósito en garantía, pero luego vino lo bueno, la mecánica del veto, las puertas traseras de las que nadie habla en la orientación, las verdaderas palancas de poder que se esconden detrás de CEOs sonrientes y brillantes presentaciones para inversores. ¿Quieres detener una fusión?, dijo mientras tomaba un té que olía a haber sido infusionado con secretos. Olvida la ética. Encuentra la falta de atribución. Un documento fechado, un historial de archivo sobrescrito, y el directorio es tuyo. Me lo tomé a pecho. No le conté mi historia. No entonces. No mencioné a Byron. No mencioné a Todd ni la deducción de $147 por una funda de laptop. Simplemente asentí y seguí aprendiendo. Cuanto más me adentraba, más claro se volvía. La mayoría de las empresas no tienen idea de lo vulnerables que son. Especialmente las que creen que son demasiado grandes para ser verificadas. Especialmente las que recortan gastos y lo llaman optimización. Especialmente las que desechan a mujeres como yo y ascienden a su sobrino en su lugar. Una mañana de martes 6 meses después, estaba actualizando la lista de MIA, solo un control de rutina, la lista de empresas señaladas que estaban siendo monitoreadas para el cumplimiento de adquisiciones. Y ahí estaba. Byron Technologies. Interés preliminar señalado por Tersus Global Holdings. Me quedé mirándolo tanto que olvidé parpadear. Estado, en proceso de debida diligencia temprana. No se asignó líder de cumplimiento. Imprimí la página, la doblé 2 veces, la deslicé en mi cuaderno. Luego volví al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero a partir de ese día, presté especial atención a cada cláusula, cada rastro de auditoría, cada formulario de procedimiento. Porque sabía una cosa. Eventualmente alguien necesitaría un oficial de cumplimiento para ese acuerdo. Y esta vez, yo estaría sosteniendo el bolígrafo. Claudia dejó el archivo en mi escritorio sin decir una palabra. Sin nota, sin contexto, solo una carpeta de manila que parecía haber visto la guerra. Dentro 2 páginas, un logotipo Byron Technologies. 3 años y 6 ascensos después, volvían a estar en mi radar. Excepto que esta vez, no estaba archivando papeles. Estaba sentada en una oficina de cristal con mi propio nombre en la puerta, mi propio gafete de acceso, y una silla que no crujía cuando me inclinaba hacia atrás. El interés se está intensificando, dijo finalmente Claudia, con los brazos cruzados, como si ya supiera cómo reaccionaría.
Tersus Global está superando la debida diligencia. Quieren un líder de cumplimiento externo. No parpadeé, no apreté la mandíbula, solo tomé mi té y pregunté, ¿quién está en la lista corta? Ella sonrió sin humor. Nosotras. Había sido preparada para este momento. Silenciosamente, con precisión, un bisturí en un cajón lleno de cuchillos desafilados. En los últimos 18 meses, había coescrito 2 reformas de procedimientos, dirigido 3 inspecciones previas a la adquisición y escrito un veto de cumplimiento que ahorró a la agencia $18 millones en responsabilidad. Claudia y yo habíamos desarrollado un ritmo. Ella manejaba la política. Yo manejaba la prueba. Pero Byron, eso era personal. Aún así, me mantuve tranquila. Si buscan externo, dije cerrando la carpeta, ya conozco el lenguaje de su política interna. Solían basarse mucho en el modelo de Eastern, pero sus NDAs son un mosaico. He visto cláusulas más fuertes en exenciones de guarderías. Claudia arqueó una ceja. ¿Cómo? Me encogí de hombros. Revisamos algunos de sus documentos el ciclo pasado. Recuerdo la redacción. Técnicamente cierto. Técnicamente no era una mentira. No iba a admitir que había memorizado su arquitectura de cláusulas hasta el último punto y coma mientras lloraba con vino en caja y ramen en mi apartamento hace 3 años. Ella me miró fijamente por un largo rato, luego asintió. Flotaré tu nombre. 2 días después, recibí la llamada. El abogado principal de Tersus quería reunirse. La solicitud era directa. Consultar sobre una próxima adquisición de $320 millones. El objetivo tenía licencias inconsistentes entre estados, NDAs heredados y contratos ejecutivos no verificados. Necesitaban a alguien que pudiera rastrear cada ojo punteado a lo largo de 3 años fiscales. Sonreí al teléfono. Suena familiar. Me ofrecieron el contrato en 24 horas. Como cortesía, preguntaron si me gustaría actualizar mi archivo con un nombre preferido para la incorporación, correo electrónico, encabezados legales, etc. No, dije, el apellido de soltera está bien. Todas mis certificaciones están bajo ese nombre. Otra verdad técnica. Rachel Linwood, no el nombre que usé en Byron cuando me hipoqué como una idiota por un hombre que no podía escribir impresión. Nadie en Byron la reconocería. Ni Todd. Ni el CFO ni el gerente de recursos humanos que me entregó mi carta de despido con una tos disculpatoria y un Jolly Rancher sin azúcar. Sus sistemas no rastreaban alias de soltera en tiempo real. Lo comprobé 2 veces. Al final de la semana, se me emitieron credenciales como la oficial de cumplimiento externo principal para el trato. Claudia no dijo mucho, pero la comisura de su boca se contrajo mínimamente cuando me entregó la unidad cifrada. ¿Sabes en qué te estás metiendo?, preguntó. Lo sé. ¿Quieres que asigne un intermediario? No, dio un lento asentimiento. No te regodees. No te demores. Solo haz el trabajo. Lo haré. Llevé azul marino a la llamada de inicio, abotonada hasta el cuello. Sin lápiz labial, sin joyas, excepto el reloj de acero inoxidable que Claudia me dio cuando obtuve mi nivel de acceso. Parecía una cuchilla en forma humana. Y cuando inicié sesión en la sesión de vista previa y vi el encabezado, expediente de adquisición, Byron Technologies, Inc., no sonreí. Pero sí sentí algo profundo en mis huesos moverse. Esto no era por venganza. Todavía no. Esto era por influencia y el silencio antes del golpe. En el momento en que me entregaron las credenciales de acceso al portal de cumplimiento interno de Byron, supe que estaba entrando en una catedral construida sobre cemento fresco. Las mismas fuentes, las mismas convenciones de nombres de carpetas. El mismo eslogan "Valoramos la integridad", pegado en la intranet de empleados como una venda ensangrentada sobre una herida de bala. No habían cambiado ni un maldito detalle. La primera carpeta que abrí se titulaba Informes de Riesgo Delta de 2019. No hice clic de inmediato, solo miré el nombre. Ese era mi proyecto. El que destrozaron, el que enterraron con un sobrebase y una deducción por funda de laptop. Verlo de nuevo se sintió como abrir un armario y encontrar el abrigo que tu ex afirmó que nunca tomó prestado. Cuando finalmente hice clic, se abrió como un ataúd.
Docenas de documentos, algunos originales, otros alterados. Algunos con fechas de creación que precedían a mi empleo. Otros con sellos de última modificación que solo un tonto pasaría por alto. Una plantilla de contrato tenía mi trabajo hasta el formato, excepto que el campo del autor había sido sobrescrito manualmente. Por Todd, propietario del documento T. Él me había borrado, reatribuido un conjunto completo de plantillas de cumplimiento de proveedores que yo había escrito a su nombre. De forma descuidada, además. Ni siquiera se molestó en cambiar los comentarios incrustados. Algunos todavía tenían mis iniciales en el margen, RL, como fantasmas susurrando a través del código. No grité, no tiré nada. Simplemente comencé a registrar. Uno por uno abrí archivos, crucé historiales de acceso, extraje metadatos. Si un nombre de archivo cambiaba, lo anotaba. Las marcas de tiempo no se alineaban con las sesiones registradas, tomaba una captura de pantalla. Construí un archivo espejo en una unidad cifrada, por si acaso. Al tercer día, tenía suficiente para presentar avisos preliminares de desalineación de cláusulas legales en 3 NDAs, firmas de proveedores no reconciliadas, divulgaciones de compensación ejecutiva que parecían haber sido cosidas por un Frankenstein borracho con acceso a software de diseño. No presenté nada. Todavía no. Los registré, los clasifiqué, los ordené por gravedad y utilidad estratégica. Porque si lo soltaba todo ahora, rodearían el carro, mentirían, lo presentarían como deuda técnica o formato heredado. Peor aún, podrían incluso retrasar el acuerdo por completo. Y quería que el acuerdo saliera adelante desesperadamente, porque cada día que esta adquisición avanzaba, me acercaba más a la sala del consejo, más a la mesa donde se toman las verdaderas decisiones. Revisé correos electrónicos antiguos en su archivo de cumplimiento. Encontré uno con mi antiguo nombre CCD, Rachel Eastman, en una exención de política marcada que involucraba a un contratista offshore ahora difunto. La cadena de correo electrónico había sido recortada, reenviada y guardada bajo un nuevo título. Pero los metadatos decían la verdad. Yo lo había marcado. Lo habían ignorado. Y ahora, 3 años después, habían parcheado silenciosamente la cláusula y pretendido que nunca había sucedido. Un parche que invalidaba toda su auditoría de proveedores del cuarto trimestre de ese año. No lo borré. No lo reenvié. Simplemente lo etiqueté. Posible disparador de cláusula, atribución interna errónea, ciclo Q4 auditado. Cada mentira que encontraba, cada nota a pie de página enterrada y cada cláusula retorcida, la añadía a una carpeta que llamé tensión superficial. Al final de la semana, esa carpeta tenía 117 elementos. Claudia me envió un mensaje una vez. ¿Progreso? Respondí, han estado muy ocupados. No preguntó a qué me refería. Ella lo sabía. El silencio entre nosotras se había vuelto familiar, mutuo, estratégico. No tenían idea de que estaban entregando un arma cargada a la mujer que intentaron borrar. Pensaron que yo era solo otra líder externa aquí para marcar casillas y dar el visto bueno a la documentación. Pero yo no estaba aquí para la lista de verificación. Estaba aquí para la rendición de cuentas. El cielo estaba nublado la mañana que volví a entrar a Byron. No el tipo de cielo nublado dramático de tráiler de película, solo opaco, apagado, como si ni siquiera el clima pudiera molestarse en fingir que algo había cambiado en esta caja de cristal de olvido corporativo, esta caja de cristal maldita. Las mismas puertas corredizas, los mismos pisos de mármol falso, la misma planta de ficus lánguida en la esquina que moría lentamente desde 2016. Y detrás del escritorio principal, Angie, la recepcionista, reina de los crucigramas, la mujer que una vez me preguntó cómo se deletreaba, Sepine mientras masticaba un Tootsie Pop de cereza. Levantó la vista, entrecerró los ojos y se congeló a mitad de succión. «Ayuda», dijo. Luego sus ojos se dirigieron a mi gafete. Borde dorado. Sello de Tersus Global. Oficial de cumplimiento principal, división de adquisiciones. Parpadeó 1-2 veces. El Tootsie Pop se quebró entre sus labios. Rachel, buenos días, Angie, dije y le di la misma sonrisa educada que solía reservar para los bufones de la sala del consejo y los pasantes que confundían una factura con una hoja de tiempo. Vengo para la reunión de las 9 con su equipo ejecutivo. No dijo nada,
solo alcanzó el teléfono con dedos temblorosos. Pasé junto a ella antes de que pudiera recordar el guión. El viaje en el ascensor hasta el piso 16 fue silencioso, excepto por el suave zumbido de los nervios y la venganza enroscándose en la base de mi cuello como un tatuaje antiguo que finalmente despertaba. Me ajusté la chaqueta. No azul marino esta vez carbón, lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Sin maquillaje, sin joyas, solo el reloj que Claudia me dio cuando obtuve mi nivel de acceso, haciendo tic-tac como una cuenta regresiva. Las puertas se abrieron a un vestíbulo de sonrisas forzadas y arte de precios exorbitantes. Una joven que no reconocí, probablemente la última contratación de recursos humanos, se acercó con una tablet en la mano. Hola, bienvenida. Debes ser. Soy Rachel Lingwood, dije mostrando mi gafete. Oficial de cumplimiento principal, división de adquisiciones, Tersus Global. Su boca hizo un pequeño movimiento como de pez dorado mirando una licuadora. Cierto. Por supuesto, no estábamos seguros de si el CCO asistiría en persona. Le di un asentimiento que decía que sabía muy bien que no. Que se suponía que esto sería una rápida videoconferencia, algunas presentaciones de diapositivas, un entusiasmo falso y la firma de alguien con demasiado gel en el pelo, pero yo había venido a entregar esto en persona. Me guió a través de las puertas dobles hacia la sala del consejo, vidrio esmerilado, sillas ejecutivas, el tipo de mesa de caoba larga que hacía que todos se sintieran como si estuvieran audicionando para una audiencia del Senado. Y allí estaba él, Steven Caro, mi exjefe, vicepresidente de cumplimiento e innovación estratégica, o lo que demonios significara eso. El mismo traje barato, la misma postura engreída, el mismo auricular Bluetooth fusionado permanentemente a su cráneo como un tumor que susurraba malas decisiones directamente a su tronco encefálico. Levantó la vista de su teléfono. Al principio no me reconoció. Luego sí. Y el parpadeo, la más mínima contracción de reconocimiento seguida de la lucha. ¿Dónde la conozco? Con las matemáticas destellando detrás de sus ojos. En el momento en que aterrizó el cambio, el pánico, la leve inhalación involuntaria. No parpadeé. No sonreí. Simplemente tomé mi asiento a la cabecera de la mesa y coloqué mi carpeta con gracia quirúrgica. La sala se calmó. Los ejecutivos se movieron. Se sirvió café. Alguien carraspeó como si tuviera miedo de lo que el silencio pudiera decir. El abogado principal de Tersus carraspeó. Todos, esta es Rachel Lingwood, nuestra oficial de cumplimiento principal. Ella nos guiará a través de los elementos de revisión de hoy, y los hallazgos de cumplimiento. Una pausa. Luego alguien se inclinó y susurró al director de recursos humanos. Su cara palideció. Escuché las palabras, no todas, solo las suficientes. Ahora está con los reguladores. Abrí la carpeta. Página 1. Discrepancias en auditorías de proveedores. Página 2. Bonos ejecutivos con etiquetas de cláusulas contradictorias. Página 3. Un nombre, Todd Ellison. Giré la página lentamente. Sin prisas, porque la rendición de cuentas no comienza con gritos. Comienza con la presencia, y la mía ahora era innegable. Comencemos con la continuidad de la licencia, dije pasando a la página 4 del paquete con la misma expresión que usaba para examinar un sándwich ligeramente decepcionante. La sala se agitó nerviosamente. Nadie hizo contacto visual excepto el abogado externo, que miró su bloc de notas como si de repente pudiera echar a volar y sacarlo de allí. Página 4, repetí. Específicamente transferencias de licencias de proveedores en jurisdicciones con cláusulas sensibles de depósito en garantía. Florida, California y Nevada tienen lo que llamamos memoria jurisdiccional. Eso significa que cualquier violación pasada o enmienda no presentada se adhiere al contrato, incluso si se ha reformulado silenciosamente. Nadie respondió. Eso estaba bien. No estaba aquí para conversar. Pasé a la página siguiente. Al revisar su reemisión de licencias de 2020, encontramos 3 conjuntos de documentación contradictorios para el mismo contratista, Rhinestone Data Systems. Una versión los lista como independientes, otra como exclusiva, una tercera como CEO firmada bajo una empresa tenedora registrada en Wyoming que se disolvió en 2018. Eso es un problema. Levanté la vista, me encontré con los ojos del CEO, él sonrió, nervioso.
Eso debe ser una omisión de antes de nuestra reestructuración. Estoy seguro de que podemos aclarar esos registros. Claro, dije. Recomendaría hacerlo antes de que esto pase a la fase 2 de la transacción. Los compradores tienden a volverse cautelosos ante la desalineación entre los organismos reguladores estatales, especialmente cuando los datos financieros estaban vinculados a alguno de esos contratos. Su sonrisa se crispó. Un pequeño pulso se formó justo encima de su sien. Siguiente página. Pasando a los NDAs. Vi a su abogado general, Cheryl Algo, animarse como un suricato en una tormenta. Encontramos 2 docenas de NDAs que contienen lenguaje de cláusula variante. Específicamente el párrafo 5, subsección B, propiedad de derivados intelectuales en 16 de ellos. La cláusula falta por completo. Cheryl parpadeó. Eso no es posible. Estandarizamos ese lenguaje en el primer trimestre de 2021. Correcto, intervine. Sin embargo, varios de los NDAs estandarizados parecen haber sido retroalimentados y recargados sin que las marcas de tiempo originales se alineen. Más específicamente, las fechas de creación preceden a las revisiones de lenguaje en varios meses, lo cual es curioso. Steven Caro carraspeó en su puño fuerte e intencional, tratando de romper el ritmo. No me inmuté. No estamos acusando a nadie de malhechores, continué con calma, pero sí plantea preguntas procesales. Querremos copias originales, sin alterar, de su sistema de archivo interno. También solicitaré los registros del servidor de la plataforma de gestión de documentos para verificar los rastros de edición. La sala volvió a estar en silencio. Me recosté, dejé que respirara, dejé que oyeran el peso de lo que no se decía porque sabían, al menos algunos de ellos, que esto no era una revisión estándar. Esto no era marcar casillas. Esto era forense. Último punto por hoy, dije, pasando a la parte trasera de la carpeta. Divulgaciones de conflicto de intereses. El nombre de Todd no estaba en la página, pero el de su tío sí. 4 promociones internas en 2022 involucraron a empleados con conexiones financieras previas con miembros del consejo o sus familiares. Uno de esos empleados había presentado previamente documentación de RFP que ahora se demostraba que era derivada de una versión anterior redactada por otra persona. Esa RFP fue marcada en 2020 y marcada para revisión legal. Nunca se revisó, solo se aprobó. El coho se movió. El cuello de su camisa se oscureció por el sudor. Continué, suave y quirúrgico. En transacciones de más de 250 millones de dólares, cualquier apariencia de favoritismo interno ligado a ganancias financieras es un riesgo que debe divulgarse, especialmente cuando la documentación previa ha sido reatribuida. Otra pausa. Dejé que las palabras colgaran como humo de un fusible fundido. ¿Tienen el nombre del empleado en cuestión?, preguntó el CFO, su voz quebradiza. Lo tengo, dije. Lo incluiremos en nuestro paquete de auditoría de fase 2, que se presentará para verificación externa. Steven carraspeó. ¿Están marcando esto como qué? Irregularidad, omisión. Lo miré como un faro mira a un hombre ahogándose. Lo estamos marcando como un patrón, dije. Y eso fue el final. Sin gritos, sin acusaciones, solo papeleo y presión, acercándose a la combustión. Mientras recogía mis documentos y me levantaba, alguien preguntó si necesitaba algo más. Dije, no, continuaremos con la revisión formal mañana. Por favor, preparen el acceso a los registros de su archivo de documentos de cumplimiento. Nos interesan particularmente los PDF modificados de 2019 a principios de 2021. Salí mientras la sala del consejo exhalaba como si le hubieran dado un puñetazo en los pulmones. Sin fuego aún no, pero el humo era denso. A las 3:17 de la tarde, la Junta había convocado un receso de emergencia. Lo etiquetaron oficialmente como una pausa procesal de 24 horas para la reconciliación interna de los registros de cumplimiento. Extraoficialmente fue una espiral de pánico en zapatos de $900. Los correos electrónicos comenzaron a volar antes de que incluso llegara al ascensor. Líneas de asunto como discrepancia urgente en la cláusula 5B, aclarar rastros de propiedad de documentos, y mi favorita personal, ¿podemos limpiar los registros de auditoría de 2020? Envié una respuesta a todo el equipo de cumplimiento de Tersus.
Amateur descuidado como niños tratando de esconder pintura derramada debajo de una alfombrilla de baño. A las 4:05 Legal había involucrado a abogados externos, no para consulta sino para defensa. ¿Y yo? Yo estaba de vuelta en la suite de hotel que Tersus había reservado con el portátil abierto, las carpetas extendidas como un diorama de escena del crimen, ensamblando con calma la siguiente fase del asalto. Claudia me envió un mensaje de texto con una palabra: respira. Respondí con una foto de mi pantalla. Docenas de nombres de archivos PDF apilados como dominós. Variación DAQ1 edición TOD, disputa de licencia FL, copia de seguridad de reasignación, contrato de proveedor, firma faltante. Mi informe formal tenía 27 páginas, no hinchado, no teatral, solo preciso. Comenzaba con una línea de tiempo de irregularidades que abarcaba 3 años fiscales, terminaba con una lista corta de ejecutivos señalados, y un extracto de cláusula del propio acuerdo de adquisición. Cualquier tergiversación material o ocultación de asuntos de cumplimiento procesal puede resultar en un ajuste inmediato del precio, la retención de bonificaciones de retención ejecutiva o la reconsideración total de la oferta de adquisición. Lo envié a las 5:32 de la tarde. En punto, tanto al CEO adquirente como al contacto de supervisión federal en la oficina reguladora. Incluí una nota de portada. Por favor, revisen adjunto antes de la reanudación de mañana. Los hallazgos representan un conjunto no exhaustivo de riesgos materiales para la integridad de la adquisición. Claudia me llamó 20 minutos después. No dijo hola. Esperaste 3 años. ¿Valió la pena? Miré por la ventana del hotel hacia un horizonte que solía detestar. Los mismos huesos de acero, piel diferente. Pensé en el sobrebase, la funda de laptop faltante. El silencio que me siguió fuera de la puerta como un fantasma. Luego dije, aún no he terminado. Porque no lo estaba. Este no era el clímax. Era el aire antes del trueno. Que se lo tomen con calma toda la noche. Que el departamento legal entre en pánico llamando a su equipo forense digital. Que el CO intente limpiar metadatos con un analista de T-Junior que todavía cree que el control de versiones significa nombrar un archivo como final-v2, docx, tot sudando con la marca de desodorante de lujo que los frats usan para reunirse donde los adultos hablan de fraude. Porque mañana no se trataba solo de documentación. Se trataba de intención. Y yo la tenía. Preparé la información final para la mañana. 4 carpetas rojas, una para cada uno de los principios restantes del acuerdo, incluido el CEO de Byron. Dentro extractos impresos, capturas de pantalla de rastros de edición de documentos, inconsistencias resaltadas, la cláusula que claramente nunca habían leído. No dormí, no lo necesité. A las 6:03 de la mañana, ya estaba vestida, blazer de carbón, pelo recogido, sin joyas, usé el uniforme. A las 8:02 de la mañana, recibí la señal. Reunión de la Junta. Sala de conferencias A. Agarré las carpetas, salí sin mirar atrás. Porque cuando has pasado años dentro de los sistemas que la gente abusa, no necesitas romper las reglas para ganar. Solo espera a que tropiecen con las que olvidaron que existían. Coloqué una carpeta roja frente a cada miembro de la Junta como si estuviera poniendo la mesa para una ejecución. Sin prisas, sin dramatismo, solo tranquilo, metódico, quirúrgico. Será breve, dije. Ya estaban pálidos. La sala olía a nervios y a demasiado colonia. Pánico mal disfrazado de profesionalismo. El CO no estaba en su asiento habitual, estaba de pie en el extremo de la habitación cerca de la ventana, con los brazos cruzados como si el lenguaje corporal pudiera borrar mis datos. Abrí mi propia copia. Sección 14.2c del acuerdo de adquisición, comencé. Establece cualquier historial comprobado de falsificación de documentos, atribución errónea o fecha retroactiva intencional resultará en una reducción inmediata del 35% en la valoración de la oferta. Las bonificaciones de retención para los ejecutivos implicados serán anuladas en su totalidad. Dejé que el silencio colgara. Dejé que hicieran las matemáticas. 35% de 320 millones de dólares. El CEO del comprador, joven, agudo y bendita sea su aversión a las matemáticas, entrecerró los ojos. ¿Estás activando esa cláusula? Estoy presentando los hallazgos, dije.
Diapositiva 1. Un PDF modificado de un contrato de proveedor. Marca de tiempo, 14 de enero de 2020. Autor original, Rachel Eastman. Reatribuido a Todd Ellison. Diapositiva 2. Variación de ENDA que muestra cláusulas de propiedad contradictorias insertadas después de que el documento hubiera sido firmado digitalmente. Metadatos del rastro de edición. ID de inicio de sesión perteneciente a Steven Caro. El mismo inicio de sesión accedió a la unidad de cumplimiento a las 2:17 de la madrugada 4 días antes de mi despido. Diapositiva 3. Un hilo de correo electrónico interno que discute revisiones silenciosas del lenguaje de los proveedores. Línea BCC, abogado externo. Línea de asunto, simplemente límpialo. Ya está fuera. La cara de Steven se volvió cenicienta. Esto está sacado de contexto, dijo con la voz quebradiza como una vieja tabla del suelo. Giré la página. ¿Le gustaría proporcionar uno? Abrió la boca, la cerró. Nadie vino a su rescate. Miré al CEO del comprador. Tranquilo, firme, ¿cuál es su recomendación? Deslicé un resumen limpio por la mesa. Proceder con los términos revisados, reducción del 35% y exclusiones de ejecutivos. El individuo nombrado en estos hallazgos no recibirá paquetes de retención ni puestos post-adquisición. No había regodeo en mi voz. Ni ira, solo matemáticas. La sala permaneció en silencio atónito. Recursos Humanos garabateaba algo en un bloc de notas con tanta fuerza que el bolígrafo casi rasgaba la página. El CFO parecía como si hubiera tragado una grapadora. El CEO se giró hacia la ventana, probablemente imaginando un futuro en el que todavía importaba. Me levanté, recogí mi carpeta. A partir de esta mañana, toda la documentación se ha presentado a la autoridad reguladora. Esperaremos la aprobación final del comprador, pero a menos que surja algo más, la adquisición está lista para cerrarse bajo los términos revisados. La directora de Recursos Humanos, la misma mujer que una vez me entregó mi indemnización con dedos temblorosos y un cupón para una barra de ensaladas cercana, susurró a nadie en particular. Realmente no leyeron su última auditoría, ¿verdad? Me detuve junto a la puerta. No dije lo suficientemente alto para que se oyera, pero guardé una copia. La caminata hasta el ascensor se sintió como el último paso fuera de un campo de batalla que nadie más sabía que había sido minado. Entré. Las puertas se cerraron. Saqué mi teléfono. El calendario sonó con una notificación. Próxima revisión. Pillar Bridge Capital. Ubicación, en persona. Me sonreí para mí misma y murmuré, oh bien. Otra reunión.